¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. Este año se realizan las elecciones federales más grandes en la historia de México, con la totalidad de la Cámara de Diputados federal en juego, es decir, 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional serán elegidas, así como 15 gubernaturas, la renovación de todos los congresos locales, excepto los de Quintana Roo y Coahuila, ayuntamientos de todo el país, menos en los estados de Durango e Hidalgo, y el total de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Y dentro de este proceso electoral ha destacado el interés de varias personas lésbico, gay, bisexuales, trans, por buscar candidaturas en todos los partidos políticos. En México, la primera diputada federal abiertamente lesbiana fue Patria Jiménez a fines de la década de los 90. Y desde entonces la participación política de candidatas y candidatos LGBT ha sido cada vez más numerosa, pero todavía falta mucho más para cerrar la brecha y tener más representatividad de la diversidad sexual en el país. Esta noche converso con 4 activistas y aliadas de la diversidad sexual sobre lo LGBT en el proceso electoral 2021. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. En la historia de México, de las 351 personas elegidas para ocupar una gubernatura, solamente 7 han sido mujeres, 25 estados nunca han tenido a una gobernadora, mucho menos una persona abiertamente homosexual, lesbiana o trans. Recientemente, el INE promovió acciones afirmativas para que los partidos políticos y las coaliciones postulen a candidatas y a candidatos de las poblaciones diversas para revertir la marginación histórica de la que han sido objeto. Veamos el contexto. En el proceso electoral 2021 se deberán promover candidaturas de personas indígenas con discapacidad, afromexicanas y de la comunidad LGBT. Hace un mes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cambió los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales para que sean postuladas personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables. Esto derivado de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aprobó vincular a los partidos políticos a postular a 7 candidatas en las elecciones a gobernador que se realizarán en 15 estados. Cada partido o coalición deberá postular al menos 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales. También al menos una fórmula de los primeros 10 lugares de la lista de candidatos a representación proporcional. En el caso de las personas afromexicanas, deberán postular 3 fórmulas en alguno de los 300 distritos electorales y una por el principio de representación proporcional. Para las personas con discapacidad, deberán ser 6 fórmulas y 2 por representación proporcional. Todas las postulaciones deberán ser paritarias. Además, en 21 de los 300 distritos electorales se deberá postular a personas indígenas y 11 de ellas deberán ser mujeres. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció que no se modificaron los criterios en el momento más oportuno, pues los partidos ya emitieron convocatorias y las precampañas han avanzado, pero añadió que es muy pertinente discutir sobre la inclusión de grupos vulnerables y lograr avances a través de estas acciones, como ocurrió en el caso de las mujeres. Punto y contrapunto. Noche de viernes y me da mucho gusto recibir nuevamente en la mesa de Punto y Contrapunto a Tania Morales. Ella es fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero en México. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Genaro. Muy contenta de saludarles a todos por acá. Me da mucho gusto volverte a ver y verte bien. Recibimos también a Eliud Valdés, él es secretario general de Movimiento Igualitario LGBTTI+, en Chihuahua. ¿Cómo estás, Eliud? Bienvenido. No te oigo. Gracias por la invitación. A ver. Ya. ¿Me escuchas? ¿Ya? Sí. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y pues aquí vamos a discutir temas que pues para todos que estamos aquí son para eliminar la discriminación que históricamente ha sido objeto de la comunidad LGBT. Bienvenido, Eliud. Bienvenida también Ilsa Aguilar, presidenta de la Asociación Queretrans. ¿Cómo estás, Ilsa? Bienvenida. Hola a todas y todos. Gracias nuevamente, igualmente por la invitación. Y como estoy bien, estoy contenta de estar aquí con ustedes. Yo más de que estén por acá. También saludo a Luis Ignacio Guzmán, activista de Jalisco, presidente del colectivo Voto Incluyente. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Feliz el día de hoy de poder platicar con ustedes de estos temas electorales.
Pues en efecto, estamos en un año electoral. Cada elección siempre se dice que es el proceso electoral más importante en la historia, el más grande. Y en efecto, cada año o cada 2 años que hay procesos federales, se incrementa el número de personas que buscan candidaturas. Este año, ¿cómo están viendo ustedes el panorama para la diversidad sexual? Decíamos que hay ahora pues acciones afirmativas que están empujando dentro del INE para la presencia de personas afrodescendientes, de personas de la diversidad sexual, de personas que antes, pues sin una ayuda no podrían ser candidatas o candidatos, pero son suficientes. ¿Cómo las ven? Empiezo contigo, me quedo contigo, Luis, empiezo contigo. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Muy bien, Genaro. Fíjate que para mí fue una sorpresa, ¿no? Que saliera esto y que además se haya movido tan rápidamente un poco antes del proceso electoral y ahora que ya estamos en marcha del proceso. Veo muy bien que el INE se haya involucrado en este tipo de resoluciones y bueno, ya lo venía haciendo desde el protocolo para la inclusión de personas trans en las elecciones pasadas de 2018 y por ahí tenía algunas otras acciones de inclusión de personas LGBT+, pero ahora esta resolución, estas acciones para vincular a que todos los partidos postulen al menos una parte de sus candidaturas a las personas LGBT, creo que habla muy bien de querer incluir a todas estas poblaciones de la diversidad que han sido históricamente excluidas, discriminadas. Ahora falta ver que en realidad los partidos políticos pues lo hagan genuinamente, que realmente tengan esa voluntad de postular a estas personas LGBT. Yo todavía tengo algunas dudas de cómo resulte el proceso, pero de entrada me parece una muy buena posibilidad de que ahora las personas LGBT desde este punto de la inclusión en el INE puedan acceder por fin a cargos de elección popular y tener una representación real. Tania, tú presentaste, hasta donde entiendo, también una petición con un colectivo también al INE para que los partidos políticos no tengan discursos de odio en sus plataformas electorales, que también pasa por todos estos procesos. Evidentemente queremos que haya más representatividad, más personas que puedan ser candidatas y candidatos, pero no nada más eso. Queremos también que ganen, queremos que estén en distritos que sean competitivos, que no las pongan nada más simplemente por, ya, cumplimos con la cuota, pero sabemos que esta persona no tiene nada de opciones o nada de posibilidades de ganar. ¿Cómo lo ves? Pues sí, mira, fue el 6 de enero pasado, fuimos 120 organizaciones, yo fui representando a las organizaciones, presentamos una solicitud ante el INE. ¿Por qué? Porque en cada proceso electoral, esto cada 3 o cada 6 años, hay candidatas o candidatos que presentan propuestas que se traducen en hechos que implican retrocesos para las distintas comunidades, la LGBTIQ+, también las mujeres, también niñas, niños y adolescentes. Y tuvimos una respuesta específicamente de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que, bueno, pues lo que hizo fue invitarnos a conocer el contenido de las plataformas políticas. Eso ya lo sabemos, o sea, conocemos las plataformas políticas. Lo que queríamos era que nos respondieran acerca del tamiz de constitucionalidad de estas plataformas políticas. Y, por ejemplo, nada más por ponerte 2 ejemplos muy puntuales, en plataformas políticas que han sido aprobadas por el INE, que una de ellas es elevar a rango constitucional el derecho preferente de padres de familia, así lo llaman, la definición de contenidos educativos. Esto, la traducción es PIN parental. Por ejemplo, otra es promover la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. La traducción es estar en contra de la interrupción legal del embarazo. Estas 2 son derechos humanos reconocidos en todo el entramado constitucional, no nada más la Constitución, sino los tratados internacionales que México ha firmado, las sentencias de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Entonces, la respuesta que tuvimos del INE, pues fue, o de esta parte del INE, fue conozcan las plataformas políticas. Sin embargo, lo que no nos dijeron o no sabemos es
¿qué acciones, por ejemplo, hace el INE frente a estas plataformas, que es quien está encargado de revisar la constitucionalidad de las plataformas? ¿Qué área revisa la constitucionalidad de las plataformas? ¿Cómo es su proceso de revisión? Nos encantaría que nos explicaran, por ejemplo, que fuera transparente, ¿cuántas observaciones de constitucionalidad, por ejemplo, han tenido en los procesos electorales pasados? Eso sería muy importante, porque sería una forma de adelantarnos ante estos discursos de odio o propuestas legislativas futuras, ¿no? A ver, ¿son entonces plataformas electorales que estén libres de este tipo de discursos de odio? ¿Es presencia de más y más personas de la diversidad sexual en los partidos políticos con candidaturas que sean realmente viables? ¿Qué más, Eliud? ¿Qué más ves para este proceso electoral que tendría que ser realidad? Mira, pues concuerdo con lo que comenta mi compañero Luis, Tania, un saludo, un abrazo. En todo lo que comentan, veo que muchos partidos sí están cumpliendo con estas cuotas que les está exigiendo el INE. Sin embargo, ahora sí que con ninguna posibilidad, son pocos partidos que les dan un lugar competitivo a las personas LGBTI. Supe de un caso de una chica trans que sí le dieron la pluri, un partido de derecha, pero la última, o sea, como es imposible de ganar solo por cumplir la cuota. Y creo que todo eso debe ser bien vigilado por parte del INE, porque sí se comete mucha violencia hacia la comunidad LGBTI en los procesos electorales, desde el momento de que van a votar hasta el momento de ser candidatos. Y pues también, aunado a lo que dice Tania, veo mucho discurso de odio. Acabo de ver en las redes sociales que una persona de un partido de ultraderecha se siente ofendido porque el INE decidió dar un paso más para favorecer los derechos de la comunidad LGBTI, y se siente ofendido porque dicen que no está bien que se postulen personas que estos partidos no están de acuerdo con que legislen o estén en puestos de toma de decisiones. Híjole, el caso que mencionas, Eliud, es en efecto el de, me parece, Carla Coronado, una compañera trans que se registró a una diputación proporcional por el Partido Acción Nacional. Muchos los grupos de activismo LGBT pues decíamos que qué despistada estaba nuestra compañera, porque pues Acción Nacional nunca ha realmente promovido los valores del respeto, la inclusión y de los temas de la diversidad sexual. Pero bueno, Ilsa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué otros temas ves también interesantes o relevantes para este proceso electoral desde la perspectiva de las poblaciones trans? ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo a partir de experiencias, porque les comento que yo participé en la convocatoria para integrar uno de los consejos distritales para ser parte, ¿no?, como consejera electoral. Entonces, tanto del distrital como el consejo local, primero salen las convocatorias para el consejo local, apliqué, no quedé. Seguí aplicando a esta otra convocatoria para ser consejera electoral del Distrito 4, aunque bueno, yo vivo en el Distrito 3, ¿no?, acá en la ciudad de Querétaro, y decidí aplicar a otro distrito distinto al que vivo porque es donde veo que hay más visibilidad LGBT. Sin embargo, el resultado de este proceso, de esta postulación, fue que quedé en una fórmula junto con un hombre, pese a que yo me reconozco como una mujer, tengo el cambio ya de mis documentos, y resulta que la respuesta que después me dan, porque yo pregunté que cuál era el argumento, era que era una acción afirmativa para que yo pudiera llegar, ¿no?, a estos espacios, aunque mi pregunta es que como suplente, pues la verdad es que no se hace mucho tampoco, ¿no? O sea, estás ahí porque pues debe haber suplencias. Pero entonces, ¿qué veo yo? Veo que el INE, como institución, pues ha dado pasos, ¿no? Alentadores. Pues hay un protocolo trans que no es nuevo, ya tiene algunos años,
Y este protocolo, que se llama Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, ese protocolo no se está recuperando dentro de estos acuerdos o incluso en la misma respuesta que me dieron. Entonces a mí esto me parece preocupante porque parece ser que es un borrado a las trayectorias de activismo, ¿no? De todo lo que, incluso toda la inversión humana, pero también económica que implica hacer estas políticas públicas. Y el lenguaje sí importa, claro, porque en este protocolo hay varios criterios. Me parece que el criterio número 28 dice que las personas trans tenemos que tener un trato igualitario, no solamente para acceder al voto, sino en todo el proceso electoral. Y resulta que ese trato no discriminatorio podría entenderse que también se cita en estos otros acuerdos como recientes, ¿no? En el INE, que fue publicado en el 15 de enero, que se habla de que la persona va a ser reconocida con cómo se autoadscribe, ¿no? Cómo se autodetermina de alguna manera, ¿no? Eso, desde ahí tendría que partir el trato. Pero partiendo de esta experiencia que les contaba de que yo me postulé para ser consejera electoral, ahí yo siento que no me dieron un trato igualitario, porque en todo caso yo me sentí mal generizada, ¿no? Al estar en una fórmula con un nombre, es como quien queda en evidencia, ¿no? Al final de cuentas, quién sabe o no si soy una persona trans, y eso sí es muy, muy, muy vulnerable. Entonces, otra de las cosas que veo es que a partir de estas medidas que ha lanzado el INE, ¿no? También ha sido un como escaloncito que ha puesto para que los organismos públicos locales, también conocidos como institutos electorales. Sí, déjame hacer una pausa, Ilse, porque nos estamos ya pasando el tiempo, estamos 3 minutos adelante del tiempo. Regreso contigo justamente para que termine esta idea, porque tenemos que hacer una pausa. Después de esta, la postulación de candidatas y candidatos de la diversidad sexual no se traduce automáticamente en la adopción de los temas de la agenda LGBTIQ en las plataformas de partidos políticos. De hecho, hasta ahora pocos han tomado estas banderas. Se prevén cambios frente al proceso electoral de junio próximo. Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.